Buenos días, hermanos. Nos preparamos ahora para el último capítulo de este estudio del Sermón del Monte basado en comentarios de John Stott, que hemos estado siguiendo desde creo que marzo, ¿no es cierto? Empezamos en marzo o en abril del 2020. Este estudio se está el 28 de junio proyectando. Les invito a orar. Señor, gracias te damos por un nuevo día. Gracias, Señor, porque una vez más podemos escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y que tu Espíritu nos muestre cómo debemos aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos tocan estos dos últimos versículos de Mateo 7, 28 y 29. Inge, ¿la puedes leer? Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. A ver, nos habla, ¿no es cierto?, de quién es este maestro. Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué dice de la gente? ¿No es cierto? Quedó asombrada. Quedó asombrada, ¿ya? Encontraban que era un maestro muy especial. ¿De qué se asombraban? A ver, versículo 28. ¿De qué se asombraban? De su enseñanza o doctrina, que es lo mismo. Todo lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, en Mateo. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué dice el 29 que se asombraban? Porque lo hacía con verdadera autoridad. Con autoridad. Dice que la gente se asombraba, se admiraba de la enseñanza porque dice que Jesús lo hacía como quien tiene autoridad, ¿ya? Y dice, no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley religiosa o escribas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que preguntarnos hoy día, bueno, ¿qué distinto? ¿Por qué la gente veía esta autoridad de Jesús? Había tantos maestros, rabí, ¿no es cierto? Había tantos rabí, tantos maestros que la gente conocía, pero algo había en Jesús que lo hacía diferente y dice que la gente se admiraba. ¿En qué estaba basado esta autoridad con la que enseñaba Jesús? ¿Qué lo hacía especial? A ver, ¿tú qué cosas se te ocurren? O sea, que Jesús no es como cualquier humano, sino que es el Hijo de Dios. O sea. Algo por ahí, ¿cierto? Tiene que haber habido que le diera esta autoridad. ¿Qué nacionalidad era? ¿De qué pueblo era? Judío, ¿no es cierto? Él era judío, pero el mensaje que él dio no era solo para los judíos, era para todo el mundo. Y al punto es, ¿no es cierto?, que millones de personas de todos los pueblos lo han escuchado y han sentido lo mismo que sintieron esos judíos que lo escucharon en ese tiempo, esa autoridad, hasta nuestros días, ¿no es cierto? Entonces, aunque él era un judío que vivió en ese lugar, en Palestina, ¿no es cierto?, lo que era Israel, su mensaje es totalmente universal. Vamos a ver varios textos hoy día, así que Ingel aquí nos va a ayudar, se va a entretener buscando varios textos. Entonces, el primero, ¿no es cierto?, Juan 3:11. A ver. Juan 3:11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Dice, contamos lo que sabemos y lo que hemos visto. ¿Notan la seguridad? Sabemos y hemos visto, ¿ya? La verdad, ¿no es cierto? Y eso es algo que es una de las primeras cosas que queda claro de Jesús, de la autoridad, que él estaba seguro de lo que estaba hablando, ¿ya? Tenía una plena confianza en lo que enseñaba.
¿Notaron ustedes en todo este sermón alguna duda que él tuviera? ¿O que titubeaba? ¿Que dudaba? No, nunca, ¿cierto? Son enseñanzas súper claras. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta es, ¿por qué te estaba tan seguro Jesús? ¿Mm? Esa confianza le daba la autoridad. Piensen que los escribas, ¿no es cierto? Ahí como compara con los escribas, dice, no como los escribas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían los escribas? Los escribas eran maestros de la ley religiosa. Entonces enseñaban y su objetivo era tal cual transmitir esas enseñanzas. ¿Mm? No es que ellos venían con nuevas enseñanzas, sino que lo que hacían no era tener una autoridad propia, sino que ellos hablaban lo de la autoridad de la ley, ¿no es cierto? No era que ellos quisieran o tuvieran que tener una autoridad propia. Es más bien como, ¿no es cierto? No como el que está haciendo un mueble, sino que eran como, ¿no es cierto?, el que tiene las antigüedades. ¿Ya? Toma los muebles antiguos y los explica, ¿ya? Y los presenta. Entonces, veamos, por ejemplo, otro texto, Juan 7:15. ¿Qué dice Juan 7:15? Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Jesús no había tenido, ¿no es cierto? No había estado en una escuela con un maestro en particular, ¿ya? Y los mismos escribas se preguntaban, pero ¿cómo puede saber tanto? ¿Ya? ¿Dónde estudió? ¿En qué escuela estudió? ¿En qué universidad estudió? ¿No es cierto? Entonces, justamente parte de lo que daba este atractivo era que él no se guiaba por ninguna escuela de enseñanza. Entonces, los escribas, ¿qué es lo que hacían? ¿No es cierto? Enseñar en base a lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y obviamente que toda enseñanza lleva algún tipo de escuela inmersa, ¿ya? Veamos, por ejemplo, ahí mismo, Juan 7:16. Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. ¿Ya? Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. ¿Ya? Eso dice Jesús, ¿cierto? ¿Qué decían los profetas en el Antiguo Testamento? También decían eso, ¿no es cierto? Los profetas en el Antiguo Testamento, ¿ya? Lo que hacían era transmitir un mensaje de Dios, ¿ya? Sí. ¿Y cómo típicamente empezaban? El Señor dice. Claro, así dice el Señor, o así ha dicho el Señor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa era, ¿no es cierto?, la fórmula que los profetas hablaban. Pero Jesús nunca dijo eso, ¿cierto? No, ¿no es cierto? Claro. Entonces, él simplemente enseñaba. No decía, esto dice, bueno, a ver, por ejemplo, Juan 14, 8 al 11. Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Hasta el 11, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Entonces ahí se está haciendo uno con el Padre, ¿cierto? O sea, él en su enseñanza no es que dijera, les traigo un mensaje de Dios como que algo separado, como eran los profetas, ¿cierto? Sino que él se hace uno con el Padre, ¿ya? Y ¿no es cierto? Él dice, bueno, en verdad les digo, les aseguro, ¿ya? O les digo, mira, en varias partes del Sermón del Monte lo dice así, ¿ya? En primera persona, por ejemplo, Mateo 5:18. Mateo 5:18.
Lo leo, ¿verdad? ¿Sí? Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito Ya. se cumpla. Entonces, aquí vamos a hacer énfasis en la primera parte. En verdad les digo, ¿no es cierto? Porque de cierto os digo, dice acá. Después en el 6.2, por ejemplo, solamente como lo que dice, ¿no es cierto? Al final dice, de cierto os digo, ¿ya? Que ya tienen su recompensa. ¿Ya? El 5, ¿no es cierto? Que no seas como los hipócritas, ¿no es cierto? Que Les digo la verdad. de cierto os digo, ¿no es cierto? Les digo la verdad, ¿ya? El 16, lo mismo, el 16, de cierto os digo, que ya tiene su recompensa, ¿ya? El 25 otra vez lo usa, por tanto os digo, ¿ya? Se fijan que es distinto a lo que decían los profetas dicen, así dice el Señor, pero él decía, yo les digo, yo les aseguro, y en ningún momento él contradice la ley de Moisés. No es que él venía con algo nuevo contradiciendo a Moisés, según vimos, ¿no es cierto?, en los estudios anteriores, sino que él lo que hace es, va de nuevo a la fuente, a la ley de Moisés, ¿ya? Y lo que se salta son todas estas explicaciones de los fariseos, de los escribas, ¿no es cierto? Y él lo que hace es una interpretación directa de lo que Dios había entregado. Entonces, él, ¿no es cierto?, no era un comentarista, ¿ya? Sino que él mismo es el legislador, podemos decir, ¿ya? El que hace la ley, ¿ya? Entonces, vamos viendo en qué estaba la autoridad de Jesús, ¿ya? Podemos decir en varios sentidos, ¿ya? Primero, autoridad como el Cristo, ¿ya? Él sabía que era el Cristo. Entonces, por ejemplo, Mateo 5:17, ¿qué dice? Espérate, es que no encuentro ahí. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ya. Entonces, he venido, ¿no es cierto? Él se está, ¿no es cierto?, identificando con el Cristo o el Mesías, el ungido, que estaba anunciado por los profetas. Y dice, ¿no es cierto?, he venido para cumplir, como estaba anunciado, ¿ya? Por Moisés. No he venido aquí a estar en contra de Moisés, ¿ya? Por ejemplo, 9:13, Mateo 9:13. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. De nuevo, ¿no es cierto? He venido, ¿no es cierto? 10:34. No crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. De nuevo, lo mismo. Él se identifica con este Mesías, ¿ya? Que ha venido. 10:40, ahí cerca. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió. ¿Quién me envió? ¿Ya? Él en varias de estas citas, ¿no es cierto?, se identifica a sí mismo como el enviado, ¿ya? El enviado de Dios. Hay varias citas más, por ejemplo, ¿no es cierto?, ahí Mateo 15:24. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Fui enviado nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, él dice, yo no he venido aquí para anular la ley de los profetas, sino para cumplirla, para darle cumplimiento. Entonces, fíjense lo fuerte de este convencimiento que tenía Jesús, que él era ese del que hablaban, ¿no es cierto?, la ley y los profetas, ¿ya?
que todo lo que habían hablado, todos los anuncios encontraban cumplimiento en él. Entonces, esta convicción era una de las cosas que le hacía hablar con autoridad. Veamos, por ejemplo, Marcos 1:15. De las primeras palabras registradas de su ministerio, cuando él tenía más o menos 30 años. A ver. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El tiempo de Dios está cerca. ¿Ya? El tiempo de Dios se ha acercado. Mateo 4:17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El reino del cielo está cerca. Y en el Sermón del Monte vimos varias referencias al reino de Dios. ¿Ya? Hay 5 referencias directas que, ¿no es cierto?, estas se encuentran, por ejemplo, en Mateo 5:3. ¿Ya? Sí. Donde habla ahí, ¿no es cierto? Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. El reino del cielo, dice, les pertenece a los pobres de espíritu. Después en el 5:10, lo vuelve a mencionar al reino de los cielos, al reino de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Ya? A los que padecen persecución por causa de la justicia, dice el reino de los cielos, le pertenece. 6:10 después, lo vuelve a mencionar. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En la oración del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Enseña a orar que venga pronto tu reino, ¿ya? Que venga a nosotros. 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él les dará todo lo que necesiten. Y la quinta referencia en el 7:21. No todo el que llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, fíjense la seguridad, ¿no es cierto?, para hablar así del reino del cielo, del reino de Dios, con tanta claridad. Él supo, ¿no es cierto?, cuando estaba en su ministerio, que él era este enviado, este Mesías, el Cristo, y que se había esperado durante todo el Antiguo Testamento. Y eso, ¿no es cierto?, le da autoridad. También, en segundo lugar, autoridad como Señor. ¿Cómo entendemos la palabra Señor o el título de Señor? ¿Con mayúsculas? Sí, mayúsculas. Jehová. Claro, pero ¿qué quiere decir cuando uno piensa en este Señor con mayúsculas? O sea, superior a nosotros. Superior a todo, ¿no es cierto? Sí. El que es como dueño de todo. Como el amo. El amo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, veamos Daniel 7:14. Daniel 7:14. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Ahí está la descripción, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento de este Señor, de este que se le da el poder, ¿no es cierto?, un reino que nunca será destruido, poder absoluto sobre todo, ¿no es cierto? Ese es el Señor. Y, ¿no es cierto?, después en Mateo 24:39, entonces este Señor, ¿no es cierto?, es un Señor de todo el universo. Y así es la visión de Daniel.
Veamos entonces Mateo 24:39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Ujú. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Ahí también está un título que a él le gustaba mucho, ¿no es cierto? Sí. Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre, ¿ya? Eh, y imagínense, asocia Hijo del Hombre, que significa, ¿no es cierto?, ser humano por excelencia, con este Señor, ¿m? Con este Señor del universo. Y el 42, ahí mismo, 24:42 de Mateo. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Ujú. No saben qué día vendrá su Señor. Esa es la comparación que hace con el diluvio, ¿cierto? Sí. Que es algo que no sabemos y hay que estar alerta. Entonces, no saben cuándo vendrá su Señor. Marcos 12, 35 al 37. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó, ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Ujú. Hijo de David, ¿no es cierto? Un señor que se iba a sentar a la derecha del trono. ¿Leíste qué versículo leíste? ¿Solo el 35? Así era más. Hasta el 37. Perdón. Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Ujú. Entonces, el Señor Jesús también que se sentaría a la derecha de Dios, en el trono de David, ¿no es cierto? Entonces, la palabra Señor, ¿no es cierto?, también figura, ¿se acuerdan?, en el Sermón del Monte. Y ahí en el 27:21, justamente lo vimos hace un par de semanas. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Mm? Entonces, el uso a la ligera de la palabra Señor, ¿no es cierto?, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Mm? Entonces, es alguien, el Señor es alguien al que hay que obedecer, ¿no es cierto?, hacer su voluntad. ¿Mm? Entonces, no era solamente Jesús, él se veía a sí mismo no como un maestro solamente, ¿ya? Claro que enseñó a sus discípulos. Él se veía más que eso, bastante más que eso, ¿no es cierto? Estaba este sistema de maestros, ¿no es cierto?, entre los judíos, donde muchos, ¿no es cierto?, quizás como hoy día, de una manera un poco distinta, se sentaban a escuchar al maestro, al profesor, ¿ya? Pero no era solamente eso. Sí, incluso aunque le decían rabí, ¿no es cierto?, maestro, pero él era maestro y señor de ellos. Juan 13:13. A ver. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Ustedes me llaman maestro y señor, les dijo a los discípulos, y tienen razón porque es lo que soy. Entonces, los discípulos no iban a ser simplemente, ¿no es cierto?, maestros de sus próximos discípulos, ¿ya? Como que siguieran una tradición, sino que lo que ellos fueron fue testigos, ¿no es cierto?, de Jesús. Y entonces iban a dar testimonio de él. Entonces, Jesús tenía claro esta otra faceta de Señor, Él era el Señor. Así como habíamos visto antes que era el Cristo o el enviado, también el Señor. También el Salvador. El Salvador. Y, ¿no es cierto?, habló de la puerta estrecha, aquí en el Sermón del Monte,
la puerta ancha, la puerta estrecha, ¿no es cierto? Un camino que va a la salvación y un camino que va a la perdición. ¿Mm? Eh, ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que le hablara a esta gente, ya, en el Sermón del Monte, a los que lo escuchaban, y les decía, ustedes son la sal de la tierra, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ustedes son la luz del mundo. ¿Mm? ¿Cómo ellos, siendo gente súper común, iban a poder ser eso, sal y luz del mundo? ¿Mm? Si no es porque Jesús, ¿no es cierto?, en sí mismo es la luz. ¿Mm? Mateo 7:11, a ver qué dice. Así que, si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Entonces, solamente nosotros no podemos solo, sino que solamente porque Jesús es quien es el Salvador, ¿no es cierto? Y porque Él es la luz, nosotros también podemos ser luz. Veamos también Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Uh-huh. Tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, Él, ¿no es cierto? Él mismo es la luz. Y después de este sermón, si se fijan en los capítulos siguientes, Mateo colocó dentro del Evangelio varias situaciones de lo que fue el trabajo de Jesús, el ministerio, ¿ya? Y lo vamos a ver sanando, lo vamos a ver, ¿no es cierto?, a la suegra de Pedro, al siervo de centurión, a un leproso, Un endemoniado también. claro, calmando una tempestad, ¿ya? Con autoridad en el capítulo 9, no solo para sanar, sino que para perdonar pecados. Al paralítico, ¿ya? Y ¿no es cierto? Por ejemplo, el 9:12, ¿ya? Cuando está llamando a Mateo, ¿no es cierto? Y le dice a los fariseos, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, él también, ¿no es cierto?, se coloca en este rol como salvador de los pecados, igual que un médico, ¿ya? Sana las enfermedades físicas. Y dice, no he venido a llamar a los justos, ahí en el 13, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús tenía tal claridad de quién era, ¿ya?, que eso también le dio la autoridad para enseñar como enseñó, ¿no es cierto? No solamente sobre cosas físicas, sino que con autoridad para perdonar pecados. Otra autoridad de Jesús que sale también en el Sermón del Monte es como juez. Nosotros leímos ahí en Mateo entre 5 y 7, vemos más de una vez que Él nos hace ver que va a haber un juicio. Y que no es que podamos ir por la vida así nomás, sino que al final hay decisiones que tomar acá y al final hay una puerta ancha, una puerta estrecha, es decir, hay un juicio. Entonces, no solamente que va a haber un juicio, sino que ¿quién es juez? Ya, a ver, repasemos Juan 8:12. Juan 8:12. Juan. Yo estaba viendo el Mateo. Lo acabamos de leer, ¿no? Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Sí, la habíamos leído, perdón. ¿Ya? Vamos me equivoqué, pero es aquí el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Mateo 7, 22 y 23. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando dice, lo podemos repasar ahí. No todo el que me dice el 21, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos.
En aquel día, dice, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién está tomando una decisión? Haciendo, ¿no es cierto?, el juicio. Jesús mismo. ¿Mm? Fíjense que siempre está en primera persona. No todo el que me dice, ¿no es cierto?, Señor, Señor, o sea, primera persona. ¿Mm? Muchos me dirán en aquel día, ya no hicimos todo esto, y entonces les declararé, ¿ya? Entonces, Él tiene esa autoridad de juez. ¿Mm? Para decir, ¿no es cierto?, nunca os conocí. ¿Mm? Entonces, es como que vamos a pasar todos los seres humanos, vamos a pasar delante de Él y Él nos va a juzgar de acuerdo, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. Y Él declarará el destino de cada uno. Y lamentablemente hay muchos, ¿no es cierto?, que dirá, nunca os conocí. Ese es un juicio, ¿no es cierto? Aléjense de mí, hacedores de maldad, dice ahí el 23. ¿Qué dice Mateo 7:13? Un poquito antes. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Entonces él habla ahí de una entrada, una puerta estrecha. Y dice que si es que... Entonces, ¿no es cierto? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿no es cierto?, va a pasar a mi presencia, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Imagínense, uno podría decir humanamente, era un carpintero de Nazaret, ¿no es cierto? Y él se coloca ahí como el principal protagonista, el juez, en el día del juicio, ¿ya? Mateo 25:31, ¿puedes buscar? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. El Hijo del Hombre, él mismo, ¿no es cierto? Como se hacía llamar, le gustaba mucho llamarse así. Cuando venga en su gloria, se sentará en el trono y a juzgar a la humanidad. Entonces, ¿qué más? Autoridad como Hijo de Dios. ¿Cuántas veces usó, ¿no es cierto?, esta relación con Dios como el Padre en el Sermón del Monte? ¿Ya? En el Sermón del Monte vimos que Dios es creador, ¿no es cierto? Le da el alimento a los pájaros, ¿te acuerdas? La vestimenta a los lirios del campo, ¿ya? Es un rey justo, no es nuestro Padre, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Jesús llamaba a Dios su Padre, pero una relación bien especial, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el 7:21, lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando él esta noción ya la tenía a los 12 años? Cuando él va al templo, ¿se acuerdan? Y se queda en el templo como 3 días y los papás de él, ¿no es cierto?, María y José lo encuentran ahí 3 días después. ¿Y qué estaba dedicado? A discutir con los escribas, los maestros de la ley, y dice que estaban admirados, ¿ya? Y llegan y dicen, pero ¿por qué nos hiciste esto?, le dice María. Y él que dice, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Ya? Entonces ahí lo pueden buscar, pero lo que nos muestra, ¿no es cierto?, que él desde muy chico ya tenía esta conciencia de que Dios era su Padre. Y aunque nos enseñó a nosotros a orar como Padre nuestro, ¿no es cierto?, o Abba Padre, que es algo muy cercano, en este sentido la relación de él con el Padre es distinta, ¿ya? Es realmente, ¿no es cierto?, como de la misma sangre, podríamos decir. Mateo 11:27, ¿qué dice, Ingela?
Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Entonces, él dice, nadie conoce, o sea, realmente el que conoce a Dios Padre es el Hijo, ¿ya? Y al revés también, o sea, una relación única. Entonces, la autoridad como Hijo del Padre y la autoridad también como Dios mismo, ¿ya? Y a veces, ¿no es cierto? Mi padre lo dijo varias veces en el Sermón del Monte, como veíamos, pero tiene esta conciencia de que él era, ¿ya? Uno con el Padre. Fijémonos en las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Lo que leímos ahí al principio del Sermón del Monte, ¿ya? ¿Dónde están las bienaventuranzas? Mateo 5. Sí, Mateo 5, bienaventurados, ¿no es cierto? Los pobres, ¿no es cierto? Etcétera, porque de ellos es el reino de los cielos. Se fijan todos estos, los que lloran, los mansos, ya está todo en tercera persona, ¿cierto? Habla de terceros. Y llegamos a la novena bienaventuranza, que dice en el versículo 10, ¿ya? Perdón, en el 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Ya, fíjense, hasta la anterior, ¿no es cierto? Era siempre tercera persona, los mansos, los que sufren persecución, y aquí le dice, bienaventurados son ustedes, ¿ya? Segunda persona, cuando por mi causa los persigan, Es como algo ¿ya? cercano. Claro, y no está diciendo por ser fieles a Dios, no lo dijo así nomás, dijo por mi causa, ¿ya? ¿Ya? ¿Se fijan que él se está haciendo uno con Dios ahí? Sí. ¿Ya? Pues lo es. Bueno, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ya? Está diciendo, dando un premio, ¿no es cierto? Un galardón en el cielo. Y nos compara, dice, a sus seguidores con los profetas que fueron antes, ¿ya? Y le está diciendo ahí a los discípulos, a los profetas que fueron antes. Entonces, ¿cuál es la analogía? ¿Por qué perseguían a los profetas? ¿En qué se asemeja? Los profetas que fueron perseguidos, fueron fieles a Dios, al mensaje de Dios. ¿Y aquí qué es lo que está diciendo en el 11? Felices, bienaventurados, dichosos, cuando los persigan por mi causa. Por lo tanto, se está haciendo igual a Dios. ¿Fija? ¿Y por qué? Porque lo compara con los profetas. Igual, ¿no es cierto? Más adelante, Mateo 10:1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Ya. Jesús envía a sus discípulos y le dio autoridad para sanar, para echar espíritus. Y, ¿no es cierto? Igual como Dios envió a los profetas, le dio un mensaje a los profetas, Jesús envió a sus discípulos. ¿Ya? Es lo mismo, se compara directamente con Dios. Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Cuando dice, aquel que me diga Señor, Señor, pero no hace la voluntad de mi Padre, ¿se acuerdan? 7:21, ¿ya? ¿Qué es lo que está diciendo? Que está esperando, ¿no es cierto?, que nos sometamos a su señorío. Y de hecho ahí dice, ¿no es cierto?, la voluntad de mi Padre, y por lo tanto se está poniendo a la mismo nivel, ¿no es cierto?, que Dios. Y el tercer lugar, ¿no es cierto?, tercer ejemplo,
¿ya? Es esto de el día del juicio. ¿Mm? Cuando Él dice que Él, ¿no es cierto?, va a determinar y va a hacer juicio, ¿ya? Así que se equipara, ¿no es cierto?, a Dios. Así de claro lo tenía. ¿Mm? Y en este Sermón del Monte, ¿no es cierto?, que hemos estudiado, son estos, ¿no es cierto?, 3 capítulos de Mateo, que tiene su símil en Lucas también, un poco más corto, pero también puedes leer ahí su símil. Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Es clara la enseñanza? ¿Mm? Es súper práctica, ¿cierto? Súper clara, eh, y, ¿no es cierto?, nos muestra qué es lo que nos hace sabios. ¿Mm? Nos muestra cómo encontrar la salvación. ¿Mm? Eh, Nos dice que Él ha venido a cumplir la ley y los profetas. ¿Mm? Nos habla, ¿no es cierto?, de no solamente amar a los que es fácil amar, sino que también a los enemigos. ¿Mm? Eh, Jesús, en esta enseñanza como tan directa, ¿no es cierto?, tan sencilla, a la vez. Y Él nunca aquí aparece forzado como necesitando, ¿no es cierto?, hacer parafernalia, ¿ya? O una dogmática, una enseñanza muy compleja, sino que simplemente con su autoridad Él enseña y dice, ¿no es cierto?, que somos bienaventurados, ¿m? Que somos la sal, que somos la luz, que no nos afanemos, que no juzguemos a los demás, cómo debemos orar. ¿M? Entonces, un escritor muy famoso, ¿no es cierto?, que muy conocido por las crónicas de Narnia, ¿ya? Que se llama C.S. Lewis, que vivió en el siglo XX, escribió no solamente eso, sino que varios otros textos cristianos, y él fue el que planteó ¿cómo se llama? Este dilema. Pero ¿cómo una persona, o sea, con todo esto, o es verdad lo que dice Jesús, ¿ya? O, o este estaba loco, ¿no es cierto?, para creerse todo esto. Pero la verdad es que con sus obras, ¿no es cierto?, mostró de que no era así. ¿M? Él no estaba desequilibrado, sino que Jesús realmente tiene la autoridad, ¿no es cierto?, como Señor, como, ¿qué más? Mesías, Cristo, Mesías. ¿sí? Como Salvador, como juez, Creo. como Hijo de Dios, como Dios mismo. ¿M? Y de alguna manera, esta enseñanza de Él nos da la alternativa, nos dice, bueno, ¿cuál es la alternativa al mundo? ¿M? Donde hay oscuridad, donde hay corrupción, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alternativa? Lo que Él nos presenta en este Sermón del Monte, ¿ya? Podemos llamar, y algunos, ¿no es cierto?, teólogos del siglo XX dijeron la contracultura cristiana, ¿ya? Una cultura diferente a la que está en el mundo. ¿Mm? Entonces, ya en este mundo podemos poner en práctica, si seguimos lo que Jesús nos enseñó en este Sermón del Monte, y podemos hacer contracultura, ¿no es cierto?, como cristianos. ¿Mm? Que ojalá, aunque no sea fácil, ¿no es cierto?, para nosotros podamos poner en práctica, que no le hagamos el quite porque parezca imposible, como veíamos la primera vez, o que, ¿no es cierto?, digamos, no, sí, es súper fácil, no, sino que tratemos de poner en práctica estas enseñanzas de Jesús, eh, y que pueda ser realmente, Señor, también en nuestras vidas, en todos estos aspectos que nos enseña. Oremos. Gracias, Señor, por haber podido estudiar estos capítulos del Evangelio de Mateo, Señor, y ver cómo hay referencias a ti en el Antiguo Testamento. La ley, los profetas ya te anunciaron siglos antes, Señor, y gracias también porque los apóstoles fueron fieles para que te conocieron directamente, Señor, para transmitir tus enseñanzas, y las podemos encontrar también
en las cartas, en los libros que quedaron incluidos dentro de la Biblia. Señor, ayúdanos para no ceder, conformarnos a la cultura de este mundo, sino que a vivir de acuerdo a tus enseñanzas tan directas que hemos encontrado en estos capítulos de Mateo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, será hasta el próximo estudio bíblico.